cuando te encuentras ante un conflicto, ante una enfermedad, ante una situación que no puedes resolver y que a todas luces hay un maestro, algo que en la vida te está diciendo, igualmente, sigue, inténtalo, hay solución, tienes que seguir avanzando. Un paso más allá del obstáculo está tu solución. Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast donde mezclamos derecho, espiritualidad y medicina para de esto sacar conclusiones de qué puedes aprovechar para tu vida cuando te encuentras ante un conflicto, ante una enfermedad, ante una situación que no puedes resolver y que a todas luces hay un maestro, algo que en la vida te está diciendo, igualmente, sigue, inténtalo, hay solución, tienes que seguir avanzando. Un paso más allá del obstáculo está tu solución. Hola Kira, bienvenida, Buenos días. un placer. Creo que tenemos unas preguntas hoy. Sí. Vale. Ok. Entonces, con esto de que tú llevas años investigando, interesándote en tratar a personas con las que ir a más allá de el no se puede curar, de lo tuyo no tiene solución, y te ha interesado también aprender de medicinas antiguas y que funcionan. Entonces, pues, ¿qué le dirías tú a alguien que está ahora mismo en un síntoma, en una enfermedad, en una situación crónica tal vez, que ya ha probado muchas cosas y ya ha probado todo lo que le han dicho, pero de todas maneras no ha conseguido aliviar su dolor? Vale, es una pregunta interesante, amplia. Lo más concreto que le diría a alguien que está en una situación así es que primero no piense que no tiene que pasar eso. O sea, que no piense, por qué mal, esto no tenía que pasarme a mí, es un error de diseño, o sea, es un problema que me haya pasado, a ver cómo consigo escapar de aquí. Ese abordaje, que es normalmente el primero que tenemos todos cuando nos hemos visto en una situación de que nos han dado un diagnóstico de algo grave o nos han dicho, esto que te pasa, eso no tiene solución o es un problema grave, esa suele ser la reacción automática. Lo primero, salir de esa reacción automática. Lo habrás visto en muchos pacientes, en plan cuando le has dado la Eso, noticia. sí, recuerdo alguna vez incluso que uno me preguntase, bueno, ¿y cuánto tiempo me queda de vida? Eso, no puedo responder esa pregunta, o sea, decirle a otro el tiempo que me queda de vida. Sí, sobre todo Pero bueno, porque así es como es educada, o sea, esa es la educación médica tradicional. El médico sabe, el médico decide y entonces el paciente acata. Eso ya desde hace un tiempo que está cambiando, pero conforme va cambiando ese modelo social, no va cambiando el modelo de... Entonces, ¿con qué herramienta le doy yo al paciente? claro, Porque si es... Sí, pero sí, los respondo. médicos tenéis que continuar la formación básica que recibe un médico en una facultad de medicina. Entiendo que sirve para mucho y está muy bien, pero por eso entonces después continúan las especializaciones, todo un trabajo que tenéis que seguir haciendo para Eso, continuar recorriendo eso de con qué sanar a los pacientes, sanar a las personas. claro, lo que te decía antes, en el planteamiento de la medicina alopática es con un mejor tratamiento, con encontrar la bala que da exactamente en la diana del tumor maligno, lo desactiva y se soluciona. Eso está bien, o sea, eso es parte de lo que hay que hacer cuando uno se encuentra ante una enfermedad. Pero con la pregunta que tú me has hecho, yo no respondería a decir, encuentra el mejor tratamiento físico, la mejor terapia física, la mejor pastilla. No, porque eso evita lo que realmente va a traer la solución a largo plazo del conflicto. Del conflicto ya son palabras de, por ejemplo, Hammer, ¿no? Del conflicto emocional que genera
que se Claro. manifieste un síntoma. O en palabras de Freud, en la división de fuerzas. Dos fuerzas en conflicto que la manifestación de las dos fuerzas en conflicto es el síntoma. Entonces, ¿yo qué le diría? Primero, que no pienses que no tiene que pasar, que si está pasando tiene una lógica, tiene un sentido, es el momento de escuchar por qué está pasando esa enfermedad, entenderlo, eso es un proceso conforme, claro, respíralo y traer luz sobre ese proceso, traer luz a, pero ¿por qué está pasando esto en tu vida? Traer luz a la vida de la Claro, persona. esa es la pregunta que yo te haría de inmediato, o sea, pero ¿por qué está pasando esto en mi vida? O sea, bueno, sería esa la pregunta que se haría a quien tú le estás diciendo, que, porque tú dijiste antes, que comprenda qué es lo que le viene. Pero entonces, ahí como que, ¿cómo sabes qué, o sea, por qué me está pasando esto? ¿O cómo sabes cuál entonces sí es el tratamiento? Claro, ahí es donde la medicina empieza un poco a difuminar sus límites, empieza a entrar en terreno de espiritualidad, que antes la medicina, o sea, en esencia tenía muchísimo de espiritualidad. Otras medicinas, Sí, no solo la bueno, alopática. cualquiera. Asclepio, ¿no? O sea, el típico, los esculapios, el dios de la medicina que se dice Asclepio, digamos, es considerado un dios, o sea, la relación entre la medicina y Y la las cura. deidades, sí, digamos, un plano superior de existencia a la existencia humana, desde la raíz de la vida humana están ahí. Solo que ahora, como, bueno, nuestra sociedad es mucho más orientada a lo material, lo físico, entonces, Bueno, incluso lo reduciría a una cuestión geográfica cultural. Ahora no, en Occidente se percibe así, hay otras claro, medicinas en China, en otros lugares del mundo. sí, sí, La sí, medicina tiene también otras corrientes, sí, bueno, otras es líneas. verdad, donde está el poder hoy en día, Claro, en el pensamiento es Occidente. ese, sí, en Estados Unidos, como donde está el poder hoy en día, digamos, el poder social, no el poder del individuo, no está ahí, Ujú. el poder del sujeto. El poder del sujeto está en, ante esa situación, aprender a mirarse en ese espejo. Ah, vale, me encuentro en mi vida con esa enfermedad. ¿Qué me habla eso de mí? O sea, ¿qué tiene que ver eso que me está pasando, llamado un problema en el cuerpo, con mi vida? ¿De qué habla eso con mi vida? Esa sería una primera pregunta para, antes de lanzar todo hacia la mejor solución, o si no funciona, qué malos son los médicos, empezar a entender a la enfermedad como un maestro que está mostrando algo no resuelto. Algo que una vez resuelto permite avanzar hacia lo siguiente. Entonces, eso ya de entrada para cualquier persona que esté ante una situación que lo sé, que angustia, que preocupa, que molesta. Algunas tienen la primera reacción de sí, sí, lo voy a conseguir, lo voy a solucionar, vamos a por ello. Pero aún así, lo que suele suceder cuando alguien hace eso, Que ya hemos dicho que que eso es está bien, importante. que es A ver, necesario, pero, vamos a ir sí, sí, poniendo sí, sí, pequeños pasos. es Tú has parte de dicho, lo es necesario. importante no creerse que lo tuyo no tiene solución. Perfecto. Es Vale. importante creerse que sí, Hasta pero aquí avanzar con lo que antes con las había para ganas querer de curar. solucionarlo tampoco va a traer la solución. Aunque eventualmente va a traer aquello que te permite solucionarlo, aquello sintónico. Muchas veces pasa esto con quien conecta con el programa. Qué casualidad que justo me encontré con vosotros, no sé qué. Claro, porque está llegando a un nivel en el que quiere encontrar la solución, el universo se la trae directamente en delivery a su casa. Es más fácil que esa persona cuando se encuentre con la solución diga, pero hay muchos tipos de personas que en esa situación se creen que no, es que lo tengo que resolver yo lo voy a resolver. Entonces se cierran a cuando el universo te está gritando. El chiste del que le enviaba a Dios los barcos. Claro. Entonces, por eso hay que tener esa receptividad a, hay algo que yo no he resuelto, no me puedo creer por encima de lo que está pasando en mi vida. Necesito ¿Entiendes? ayuda. Vale, entonces, uno, saber que tiene solución. Bueno, saber, decidir, confiar, creer, apostar a que sí tiene solución. Claro. No creerse que no tiene que pasar. Sí, sí. Está pasando Incluso por que algo. te digan un médico, incluso ante que un médico te diga lo tuyo, tú Sí, te vas a quedar así, estás eso es para siempre.
uno, no te lo crees. Wow. Eso no te lo puede decidir otro. Qué impresionante que eso suceda, que haya médicos que se permitan hacer eso, o sea, como cerrarle la puerta a incluso al milagro, en plan, es muy fuerte esa responsabilidad que tienen ustedes, el poder que tiene la palabra. Obviamente ya tenemos clarísimo, y no es tan obvio para algunos, que la palabra siempre tiene poder, la palabra de todos y de cada uno en su vida, pero que la que tiene una autoridad es como a la que se le, a la autoridad que se le confiere a un médico es algo que bueno, que entiendo que para ustedes es una responsabilidad, Sí. no es cualquier cosa. Verdad. ¿Cómo sabes cuál es el tratamiento correcto? Entonces, ¿qué puede hacer esta persona que se encuentra motivada a que sí, quiere encontrar la solución para estar mejor, Vale. para vivir con salud? Vale, para reconocer el tratamiento correcto. Lo más fundamental. A ver cómo lo explico rápido. Entender el lugar desde el que te has encontrado con ese tratamiento. O sea, si a ti te aparece un síntoma a nivel, imagínate, de lo digestivo, y gracias a que haces un viaje, en el sentido de preguntarte, vale, pero esto que me está pasando, ¿por qué me está pasando en este momento de mi vida? ¿Qué tiene que ver con lo que yo quiero conseguir? ¿Qué me impide? Y empiezas a hacer que se dice normalmente, un viaje interior para reconocer situaciones en tu vida en las que los problemas digestivos impiden tal, en el que reconoces que en la familia hay un patrón de que lo digestivo, pues la gente se reunía para comer y entonces eso hacía que no se tuviese que hablar de los conflictos relacionados con comida. Tal. Se empieza a ver, a entender que hay un viaje que el síntoma te invita a hacer. Sí, después de todo ese viaje, incluso empiezas a hacer la dieta, empiezas a hacer... Vale, a eso te referías cuando decías antes que en el síntoma hay un maestro y que ese maestro trae un mensaje. Claro. Y entonces ese viaje es comenzar a escuchar ese mensaje. Eso es. Que te habla eso de la vida del paciente. O sea, que le habla eso al paciente de su propia vida. Que te habla a ti de tu vida, que, bueno, a cada uno de su vida. A ver, quiero ser claro. El encuentro con el tratamiento correcto o no depende del lugar desde el que tú llegas al tratamiento. O sea, si eso viene después de haber hecho todo este viaje y casualmente te encuentras con alguien que te trae algo que tiene todo que ver con eso. O sea, perdón, a mi pregunta de que ¿cuál es el tratamiento? Entonces el tratamiento es hacer un viaje interior. Sí, un viaje claro. en el que tú... Bueno, yo estaba pensando, perdón por la interrupción, estaba pensando el tratamiento como el tratamiento físico. El tratamiento normalmente es la parte física, digamos, la pastilla o la cirugía o el... Sí, que bueno, digo, hay de que hecho, hacerla, o sea, es parte de lo que hay que hacer. Muchas veces, sí, entiendo pues, tu punto, gracias por la puntualización, porque lo típico que cualquiera le pregunta a un médico es, dime el tratamiento, y entonces tú lo que estás planteando es que hay un tratamiento físico, que es esto que comentabas, decías la pastilla, la cremita, el ungüento, lo que sea, y después están un tratamiento más a nivel profundo, más a nivel interno, de la causa por la cual se generó desde la raíz esa enfermedad. Son ambas caras de la moneda, yin y yang, sutil y denso. Hay que poner ambas caras, porque si no está el típico que en nombre de lo espiritual, de lo sutil, tacha el tratamiento médico físico. Lo bueno de plantearlo a nivel integral es que manejamos ambas soluciones al conflicto, o sea, llamado, manifestado en el cuerpo como síntoma, enfermedad, síndrome, patología. Entonces, el abordaje de cuál es el mejor tratamiento, que en lo físico tu realidad te va a traer conforme tú ordenas patología. Es decir, en tus palabras, el tratamiento sutil es ese encuentro. Un encuentro que depende de, como en la mitología griega, que tú estés atento a la oportunidad, a la piqué, a que lo agarras, que va a aparecer la oportunidad y tienes como que un tren. Sí, sí. El tren de la oportunidad. Yo recuerdo que para un tratamiento que quería resolver yo a nivel digestivo, de intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, que hoy en día vas al dietista o médico de turno y te dicen deja de comer gluten y lactosa, ¿y qué hago con mi vida?
¿Y qué con? Tuve que hacer todo un viaje de ir a formarme con un montón de gente de medicina integrativa. Yo, a querer aprender mucho, y un día uno me planteó la desparasitación. Había hecho antes un montón de dietas, ver que no funcionaban, que seguía el problema, y me encontré con la desparasitación que a nivel físico me trajo esa solución. Pero todo eso me supuso también a mí una reevaluación de mi función como médico, de qué me suponía para mí, digamos, todas esas intolerancias, lo que me generaba en mi vida, por ejemplo, dejar de ir con gente, entonces yo ya, listo, me lo monto en mi bola, también es un lugar cómodo, ¿entiendes? De reconocer que ese patrón me generaba a mí, por así decirlo, unos beneficios que me permitía, bueno, entonces lo otro ya no lo puedo hacer, ¿me entiendes? ¿Te refieres al patrón en el que en el tratamiento físico te llevaba a hacer X conducta? ¿Me entiendes? Eh, ¿Me entiendes? eh, No, que el síntoma me llevaba a hacer X conducta. Vale. La intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, Entonces, es como la persona especial de la sala, es la que no puede tomar ni no sé qué ni no sé cuánto. Entonces ya es como, a ver qué le preparamos a él. Eso da un lugar a la persona en la situación. y si ya no tienes que ser más el excepcional de la cena, entonces, No es ¿qué quién lugar? eres. ¿Qué será de mí? Ahí empieza ¿Qué el será de proceso ti? de identificación a algo nuevo a conseguir. ¿Me entiendes? Si es que te quieres Uno mismo. en verdad curar, ¿no? Claro. Y una vez te has curado, entonces ya estás curado para siempre. No. La enfermedad va a seguir acechando. Hay que seguir atento a dónde se está presentando la enfermedad. Va a seguir acechando en otro lugar en la siguiente esquina. Seguro, seguro. De hecho, ahí es cuando se suele dar el rebote de la gente, por ejemplo, típico de las dietas, consigue un peso y rebota a mucho más. Hay que estar muy atento porque ese lugar en el que parece que ya está solucionado es el más arriesgado de todos. ¿Me entiendes? Donde hay que asegurarse que hay, por ejemplo, hay una nueva meta, algo nuevo a conseguir, Porque un nuevo eso objetivo de salud. sucede a nivel de estadísticas en los pacientes, así. Sí. Sí, porque además es cuando suelen cesar el acompañamiento en la guía. Ya resolví la cuestión física, ya está, ya lo solucioné. Suele ser ahí cuando hay más abandono de la guía. Por eso el planteamiento del programa es muy bueno, porque hay alguien que te está guiando en el proceso. No solamente el médico, el guía el mentor quiere que tú consigas algo a nivel físico y ya está, sino que el guía puede ver desde el lugar desde el que dice, ah, vale, esta persona está queriendo curarse en su vida, está haciendo las rutinas, lo que sabe que le lleven a esa persona hacia su salud o está yendo hacia la enfermedad. Eso es 24/7, no es solamente, por así decirlo, el momento en el que se pone la quimioterapia o no se la pone, o que se pone la dieta o no se la pone. Eso es una, un abordaje a la vida, el de querer vivirla en salud, querer atravesar los límites o aceptar el lugar enfermo. Entonces, la respuesta, no, no está curado, sigue habiendo, van a aparecer nuevos obstáculos. Con lo aprendido en el viaje anterior, ya tiene mucho más para afrontar lo siguiente. Y de eso va la espiral de la vida en crecimiento. Pues genial. En todo caso, las buenas noticias están. Sí. Continuaremos Ahora quiero con este hacerte tema. yo unas preguntas. ¿Qué te parece? Buenísimo. Entonces ahora le voy a hacer unas preguntas a Kira para que con su experiencia como jurista nos diga una situación muy cotidiana, Kira. ¿Cómo la resolverías tú? ¿Qué harías en esa situación? Típico, mundo post-pandemia, parejas que han convivido mucho tiempo, que están hartos el uno del otro, que todo el día es un conflicto o, bueno, sí, esa situación, que es muy típica en la vida cotidiana, que la gente suele solucionarla separándose y me encuentro una nueva y listo. Sí. ¿Qué le plantearías tú como persona que entiende el árbol familiar sistémicamente? Que eso, que están rompiendo unas ramas, están rompiendo el árbol en dos, ¿qué influencia tiene eso en ellos, en los hijos? ¿Cómo les afecta eso a los hijos? Todo el tema del divorcio, papeles, bla, bla. ¿Es por ahí la solución? ¿O tú crees que hay una solución diferente, más integradora? Claro, gracias. Muy buena pregunta. Está bastante extendida la cuestión del divorcio, es casi una moda, es legal,
por lo menos en este lugar del mundo, en este lado del mundo, la ley te autoriza a separarte, a dividir bienes, a cada uno por su lado, si te he visto no me acuerdo, después de que tenían los mejores deseos y las mejores perspectivas de fundar un árbol frondoso y frutos y maravilla, que de repente ante el conflicto y el conflicto se repite y se intenta parchear con vacaciones, con regalos, con comida, con todo tipo de drogas. Con sexo. Uh-huh. Claro, pero el conflicto sigue allí, cada día se presenta porque hay algo que, bueno, desde lo que es la sistémica, repetimos mucho lo que las anteriores generaciones hacían. Si en las modas de los tiempos ser una buena esposa, ser un buen marido, significaba esto, esto y esto, dejarse pegar, ser sumisa, calladita estás más bonita, el hombre, traer el dinero a casa, no sé qué, no sé qué. Entonces, bueno. Eso lo va a repetir la persona, el hijo, digamos, ¿no? Claro, dijéramos, tú hoy en día estás aquí en una situación de conflicto en tu relación de pareja, a cualquier persona que le está sucediendo esto, que se cree que su solución es separarse, que se cree que separándose entonces definitivamente arregla su vida. Uh-huh. Y más si hay hijos por el medio, yo lo que diría es que no es la solución. Y lo que en estos años acompañando a familias y a parejas he constatado es que, bueno, a evolucionar mi amor en ese momento en el que te encuentras en el conflicto, que quisieras puertazo y no te he visto más, allí comienzas, allí tienes la posibilidad en ese momento de comenzar, de emprender un viaje hacia. Claro, lo estás viendo afuera, el conflicto está afuera, el problema lo tiene el otro, mi problema es que fulanito, él dice mi único problema es ella dice mi único problema es él, y entonces en esa cuestión de ver el conflicto afuera, te estás perdiendo una parte de la, ¿sabes? Como el yin yang que tiene los dos polos, los dos colores y dentro un poco de lo que tiene el otro lado. Pues aquí es donde se abre la gran oportunidad. Cha, 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 cha. O sea, que sí que puede hacer una persona cuando tiene un conflicto en su pareja. Plantearse que la solución, en vez de separarse. A ver, un momento. Antes de entrar en la respuesta, para entenderte bien. O sea, tú estás planteando que si una pareja está en conflicto y cree que la solución es separarse, se está equivocando. Es un error ese planteamiento, o sea, esa idea. A ver, solución. Es bastante rompedor porque ya te digo, está muy de moda, si no te gusta te separas y punto. Me compro el coche nuevo. O listo. Te vuelves a casa de tu madre que cocina mejor. Entonces, claro, es muy delicado el terreno, o sea, esto no es una fórmula de haz esto o haz lo otro, no se trata de eso. Se trata de decir, hay una ley, una tendencia en los árboles familiares de repetir los conflictos, repetir. Sí, se entiende eso muy claramente. O sea, claro, entonces, ¿cómo romper con eso? Para que se entienda con un ejemplo también. Sus padres toda la vida han vivido peleándose. Ese es el ejemplo que he tomado de padre y madre. O sea, que es una relación de pareja. El hijo, cuando arme una pareja, en eso va a trasladar el mismo, ¿no? Ahí es donde tiene la idea del árbol. Es una rama del mismo árbol cuyo tronco es. Repetición. Sí, que la mujer te pide, te dice, y tú no se lo consigues dar, no se lo consigues dar, siempre pide más. ¿No? Típico relación, histeria, amo. Entonces, que hay momentos que, no te doy más, no te doy más. Algo así, entonces ahí empieza el conflicto. Entonces, el conflicto está allí y va a surgir sí o sí. Estamos en un punto de reconocer que en el camino, en la vida, en tu relación de pareja, va a llegar un momento en el que el conflicto se va a presentar. Sí, eso es muy rompedor.
bueno, es lo que hay. Entonces, partiendo de una ley universal que dice, es lo que hay, el conflicto va a surgir, ¿qué es lo que sí podemos hacer ante ese conflicto? En donde el automatismo moderno es divorcia. Divórciate, sepárate, divide y vencerás. Entonces, bueno, no. Entonces, O sea, tú estás planteando, para que se entienda muy claramente, estás planteando, perdona que te interrumpa, pero sacas de decir, el conflicto va a surgir sí o sí. Tú estás planteando que no existe una posibilidad de una pareja eficaz, por así decirlo, funcional, sin a que haya ver, conflicto. vale. Que es como ¿Eso en que qué lo ya se apoyas? asocia, claro, gracias. Entiendo que es que hay una ingenuidad colectiva en el que el conflicto no tendría por qué existir. Es como que todos le tenemos alergia al conflicto. Uy, si va a haber conflicto, entonces no. ¿Sabes? Hay una vertiente moderna que cree que el conflicto no tendría por qué existir. Entonces en eso hay que Sí. romper con esa fantasía y entonces darnos tomarnos la pastilla del realismo en la que sí, el conflicto sí o sí se va a presentar por A o por B y sobre todo por lo anterior se va a presentar, por lo anterior no resuelto que va a seguir traspasándose. Entonces, ¿cuál es mi oportunidad De si la estoy familia, en dice. esa situación? Claro, si cualquier persona se encuentra en la situación en la que se cree, el automatismo sería separarse, entonces, ¿qué es lo que nosotros invitamos aquí a hacer? A tomárnoslo como el maestro. Ese conflicto es el maestro. ¿Qué sucede si yo te invito a que te plantees contigo mismo si en vez de señalar a que el otro no hace, o el otro no dice, o el otro es, o el otro no es, si el otro fuera, entonces yo, si el otro hiciera, entonces yo. Todas estas leyes que ya me han generado el problema en el que me encuentro, que ya le han generado a la persona una situación de conflicto, entonces, habiendo asumido que sí o sí se va a presentar y que es tu oportunidad de resolverlo, de hacer tu viaje interior a por qué yo estoy en esta situación, por qué a mí me ha eh, tocado resolver este conflicto. Ujú. Entonces sí, nos podemos remontar a las raíces y a los orígenes y a la historia, pero lo que es más potente aquí es tener en cuenta que el futuro, lo que va a hacer de mi vida, es que tengo dos opciones. Una, salgo corriendo, huyo del problema, huyo del conflicto. Ay, si aquí hay conflicto, entonces yo no voy más. No, yo con esa persona no, porque hay un conflicto. Típico, o sea, para extrapolarlo un poco. Alguien está en un país, ese país está en guerra, y dice, me voy del país porque que le den, ¿no? Huyo del Sí, conflicto. Ok. típico, me suena. Bueno, Conozco para que se gente así. entienda. Ok. Claro. Gracias. Entonces, sí, ante esa cuestión que dirías, no me gusta lo que vea, hay conflicto entre lo que yo quiero, pienso, deseo y eso que la realidad me presenta, el automatismo sería, por un lado, huir, escapar, portazo. Vale. Adiós, muy buena. Si te he visto, no me acuerdo. Eso estás diciendo que no es solución. O sea, que eso va a traer más problemas. Si esa persona huye, pues se pierde el aprendizaje que el maestro tenía para él. O sea, es que aquí entramos en que si existe un conflicto, si va a existir un conflicto, entonces es porque va a haber un combate. Y si va a haber un combate, ese combate, por muy extraño que parezca, no es afuera, no es señalándole al otro lo mal que lo hace, nada más. Pero entonces ahí entramos en algo más detallado, que es que no se trata ni de no separarse o sí separarse, pero de entrada lo primero sería aguarda un átimo, no te separes y haz ese combate interior. En vez de hacer así hacia afuera, señalándole al otro, combatiendo con el otro, peleando con el otro,
comienza un rato a plantearte hacia ti. Yo en esto, ¿cómo participo yo del conflicto? Sí, de hecho, ahora si lo escuchamos, esas frases, o sea, ya dice, no te separes, es la frase, ¿no? La frase es, me estoy separando. Y eso sí lo planteamos con las herramientas que trabajamos habitualmente, ya está planteando que la separación es interna, no es externa. En ese caso, si te entiendo bien, separarse entre querer una pareja productiva, amorosa, y no hacerlo. O sea, ahí está la separación interna, ¿no? Claro, te separas de tu deseo, pero vale, vamos a llevarlo con una estructura, en plan, estábamos diciendo que si no huyes, entonces te quedas al combate. Y el combate, en vez de ser hacia afuera, es hacia adentro. Es en donde yo tengo que vérmelas conmigo misma de cómo yo he llegado hasta ese conflicto. Y más que un cómo es, desde dónde he llegado yo a ese conflicto ante el que ahora me encuentro. Y entonces, si me permito decir, vale, en este conflicto hay un maestro, entonces ya no voy a estar pensando que la solución es que esa persona se vaya de mi vida y más nunca verla, y quedarme yo con no sé qué, con los niños, con lo que sea, dividir, sino que entonces voy a comenzar un proceso interno, o sea, puede tener mucho que ver con el paralelismo en la salud, o sea, si tienes un síntoma, ese es un conflicto. Y entonces tú puedes ponerle una curita al síntoma. En el caso del conflicto, puedes ponerle una distancia, puedes ponerle unos espacios en los que cada uno tiene su propio espacio individual, particular. Pero de ahí a que perderse de vista, separarse del todo, no verse más nunca sea la solución, eso ya desde lo que yo he podido constatar en las muchas familias que he acompañado, que muchas se han separado efectivamente y cuando han llegado a mi consulta ya eso estaba en fase muy adelantada, y otros bueno, que hemos conseguido que hagan su viaje interior de por qué han generado ese conflicto por el cual se quieren separar. Y entonces, cuando cada uno de los que está en pareja hace ese viaje interno, es muy potente, porque entonces es allí cuando conoce una parte de sí misma que es la que genera eso con lo que se encuentra. ¿Y qué pasa? Que si no, lo que sucedería es que, vale, te separas, venga, adiós, y no haces Claro. el viaje interior. ¿Y qué sería? O sea, ¿qué sería encontrarse con eso de sí misma que le separa? ¿Sabes? O sea, por pensarlo, porque de repente es mítica pareja, se pelean, el boludo del tío le pega a ella, entonces ella, no sé cuánto, te está pegando, entonces tengo motivos para separarme y tú le dices, tienes que hacer un viaje interior. Sí, sí, o sea, es ¿Qué sería súper fuerte, encontrarse con eso? porque Porque es muy realmente, rompedor, ¿entiendes? sí, te agradezco la pregunta, en plan que estamos tocando temas súper sensibles y súper delicados para quienes los están viviendo, y entonces decir que todo lo que yo aquí estoy compartiendo son vivencias, experiencias de casos reales, de lo que se ve en el cotidiano de la consulta, de una consulta jurídica. Y bueno, aquí un proceso más a nivel de acompañamiento personalizado, lo que muestra es que si no se separan, van a comenzar, bueno, es una decisión, no es que van a comenzar, es que pueden comenzar. Yo lo que he intentado acompañar a estas parejas es que comiencen a ver esto que decíamos antes, o sea, tu parte en esta ecuación. Cada vez que él te pega, ¿cómo hemos llegado hasta allí? A que él te pegue. Tú que le dices antes, estás tú generando
ya hay unos acuerdos tácitos que tú rompes y entonces cuando tú rompes un acuerdo, el otro también rompe los más básicos y elementales acuerdos. O sea, hasta qué punto el conflicto también se da en una cuestión colaborativa, en una relación, como bien decíamos en algún momento, una relación conflictiva también es una relación, pero no es la mejor relación, no es una relación sana. Vale. Entonces, vale. O sea, me perdí un poco del foco de... Entonces, estás planteando que el encuentro que va a traer soluciones es el encuentro con eso de uno mismo que lo genera, Claro. que viene del árbol familiar. Vale, Viene entonces, de que no tienes otra... Y sí, pero ¿qué es tener una pareja? Solo tienes el ejemplo de tus padres. Entonces, tus claro. padres se peleaban, pues tú te vas a pelear. Entonces, aquí hay una consideración, así, un paréntesis, que es que las parejas tradicionales vienen repitiendo los modelos de pareja de su cultura, de su familia, de sus tradiciones, de lo que el rol cultural les haya marcado. Pero que construir una pareja, construir una relación, construir una unión sana, bonita, productiva entre un hombre y una mujer, supone todo un viaje. Entonces, hoy no estamos hablando aquí de ese viaje que tienen que asumir las parejas cuando quieren convivir y generar esa cópula maravillosa para la cual estamos muy bien diseñados. Y entonces, ¿con qué? ¿Con qué cada uno? ¿Sabes? Esto de la época en la que existía la dote. La dote era una herencia que en términos económicos era pues un dinero, unas tierras, un no sé qué. Pero realmente hay una dote invisible. Cada uno llega a la relación con una dote. Cada uno llega con todos sus reglamentos de lo que entiende que tiene que ser la pareja. Entonces, por eso, una vez que entra la convivencia, aquí es importante para las parejas reconocer que nadie nos ha enseñado a ser pareja, que fundar una pareja no es algo sencillo. Claro, ¿y con qué enseñanza? Sí, lo solucionas. Si no... Claro, a ver, pero entonces primero estamos mirando el campo, mirando el campo. El campo es que es un campo muy fértil, muy valioso, muy interesante, porque de hecho es la institución por excelencia que perpetúa la especie. O sea, un hombre y una mujer son los únicos que biológicamente hacen posible que continuemos en la... Si eso es bueno, ya se te pregunta. Bueno, quiero decir que es un mecanismo de la naturaleza para continuar con la descendencia de los humanos. Eso es parte de lo que ya nos ha sido dado. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta que es una ley natural que vamos a tener que utilizar, entonces, ¿cómo fundar una relación armónica y sana? No es algo que ahora mismo yo tengo la receta, mira, haz esto, esto y esto y esto, pero sí que comienzo a advertir que es algo que no sabemos, que no tenemos ni idea y que lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestras relaciones es repetir. Y esa repetición nos llevará a un conflicto y ese conflicto será el maestro que me servirá a mí para ver dentro eso que me creo que está afuera. Y ya sé que si es alguien al que le están pegando, normalmente cuando yo le he dicho esto a las mujeres que vienen y me dicen, sí, porque él me pega, porque él me hace esto, porque él me insulta, porque él se mete en mi cabeza. Entonces, claro, aquí la gran valentía que hay que tener para mirar dentro de cada una en qué es que yo a mí misma me hago eso. Eso que genera lo que después me encuentro afuera. Y que eso que me encuentro afuera no es más que un espejo, un reflejo de eso que está dentro de mí. Entonces, por eso... ¿Qué sería eso?
Claro, por eso. Entonces, el combate ¿Qué interior, el combate interno conmigo misma es ir a descubrir en cada una por qué me dejo pegar, qué hago que el otro se ponga violento, ¿Qué qué sería? En hago. tu experiencia, ¿qué sería? Porque es más útil Bueno, para es quien que, está claro, ante esa situación. en un caso concreto puede ser que ella se cree que la forma de llamar la atención de él, porque no tiene otra, son automatismos muchas veces. Se actúan en piloto automático y las parejas se hacen mucho daño. ¿Pero qué sería? Seguimos sin responder esa Claro, pregunta. ¿qué sería? Bueno, pero es que hay muchísimas patologías. Bueno, una que se puede entender. ¿Qué sería eso a nivel? Pues desvalorización, o sea, pensarte que para que el otro te tenga en cuenta, tú tienes que ir allí a, Ser una mierda, por ejemplo. O hacerte la tonta, algo así, ¿no? claro, a un lugar de sumisión o a un lugar de esclavitud o a un lugar de estar por debajo, a toda esta infravaloración que en definitiva cuando te das cuenta es algo que tú Sí, sí, misma. es inconsciente. Es parte de... Claro, ¿Cómo? pero lo que es rompedor, o sea, lo que es revolucionario es que lo actúas tú primero, o sea, que cuando dice, es que él me pega, está diciendo, hago algo que hace que él me pegue. Y entonces eso normalmente cuando se lo dices a una mujer que está pasando por una situación así, le genera mucho ruido, en plan, no, yo no estoy haciendo algo para Está que él pasando me afuera, pegue. claro. Claro, él es el malo y yo soy la víctima. Entonces, que eso que te encuentras afuera, si en vez de pensar que estás solamente afuera, entonces tienes que ir a buscarlo dentro de ti, usando el paralelismo de dónde está el maestro en este conflicto. En el caso de la desvalorización es así, pues si yo me desvalorizo, entonces me encuentro afuera que me desvalorizarán. Si yo a mí misma me... Si... Sí, la pareja, encontrarás a quien te desvaloriza, con lo cual conectáis. Y ahí está esa relación conflictiva. Claro, o sea, como que las neurosis se complementan. El tema de que haya un salvador, una víctima, un verdugo, y entre esas, dijéramos, nebulosas, entre esos atrapes psíquicos, la pareja vive un conflicto porque está atrapado en ese arquetipo, en esa... Claro. Pues si te parece, la solución ante la pareja que no disfuncional la podemos plantear para el siguiente podcast. Entonces, ¿qué sí sería claro, el entonces ya. ejercicio de la pareja que productiva? Claro, entonces, ante esta gente que se está creyendo, o esa gente que allá afuera, allá adentro, en donde esté, se esté creyendo que si me separo ya no tendré ningún problema en mi vida, ya no tendré problema alguno con las personas del otro sexo o las relaciones futuras, entonces, sí van a haber más conflictos, sí van a haber más problemas, o sea que el problema no te lo puedes ahorrar, eso de alguna manera es algo que tranquiliza porque no eres un perro verde, no eres un perro verde, okay. No eres el único al que le pasa, sí, no estás solo en la desgracia. Okay. Y por otro lado es que sí que tiene solución y comienza desde que tú reconozcas eso que ves afuera, en ese conflicto que ahora mismo estás viviendo, tienes que irlo a buscar adentro. Caso de la desvalorización, pues porque tú te desvalorizas, te encuentras afuera que el otro va a intentar desvalorizarte. Y si tú, obviamente, no lo resuelves en ti con qué valorizarte, pues el otro tampoco, al otro no lo podrás frenar, pero sí, el otro viene a mostrarte eso que tú tienes que resolver. Que si lo cambias y pones otro, va a traer lo mismo. Claro, y que, exacto, tú puedes cambiar la persona y decir, bueno, este me desvalorizaba, lo abandono, lo dejo, me separo. Bueno, por tema de tiempos tenemos que concluir aquí. Vale. Sigamos en el siguiente con cuáles son las soluciones y avancemos de ahí. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.